Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre el rol de la mujer en la sociedad según la Biblia o según la gente que lee la Biblia, porque Mm, no es exactamente igual. Bueno, aquí vamos. Según la gente que lee la Biblia. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que los cristianos tienen diferentes ideas de qué puede hacer una mujer. Yo pensé que te iba a decir según lo que dice la ciencia o la biología o qué sé yo. Bueno, en verdad vamos a hablar de eso también, pero tú un podcast cristiano, entonces Ok, tenemos que... claro. eh, Ok, entonces concluimos la serie de Apocalipsis. exacto. Como habíamos dicho, entonces ya vamos a tener nuestra serie sobre la mujer. Pero antes de comenzar a hablar sobre la mujer en la iglesia, que es sumamente controversial, decidimos comenzar con algo que no es tan controversial para tanta gente, aunque para muchas sí. Bueno, eh, en verdad, yo pensé, cuando yo te dije que habláramos de eso, yo pensé que, cónchale, es verdad, es menos controversial, pero al mismo tiempo, No, hay un par de ideas que son pila de controversiales. Yo creo que hasta pudieran ser más controversiales, porque, bueno, vamos a llegar allá. ok, Pero hay ideas que yo he escuchado que son interesantes, man. bueno. Porque hay diferentes esferas en la vida. Eso lo dijimos, yo creo, en el otro episodio de la mujer. Ujú, Que está como la familia. O sea, tú tienes familia tradicional. Tenemos el hombre, la mujer, los hijos. Pero está la esfera, por ejemplo, que es la iglesia, ujú, donde hay muchas familias diferentes. ujú. Y está ya la sociedad en general, que incluye la iglesia, pero también los que no son creyentes. Exacto. Entonces, tú puedes decir que quizás en cada una de las esferas la mujer tiene roles distintos, porque son contextos distintos, pero no todo el mundo lo ve así. En verdad, a mí no me gusta verlo así. O sea, yo veo la utilidad de verlo así, pero es porque las posturas tradicionales, Ujú. un poquito más estrictas, complementarias, hacen que sea muy irreal el rol de la mujer. O sea, seguir el rol de la mujer de la iglesia en la familia y el rol de la mujer en la familia en la sociedad es muy, muy, muy irreal en algunas de esas Como, posiciones. claro, como el hecho de, o sea, de que todo es como una jerarquía. Y, o sea, un versículo común de que la mujer se tiene que someter a su marido, Ujú. extrapolarlo a que la mujer se tiene que someter a cualquier hombre. Cualquier mujer se debe someter a cualquier hombre, Exacto, aunque no sea su papá, ni su esposo, ni su pastor, no tenga nada que ver, pero como es un hombre, tú tienes que someterte a él, no importa quién sea. exacto. Exacto. Entonces, para ti no tiene sentido que haya contextos. Bueno, es que, o sea, lo que pasa es que para mí los mandatos bíblicos no son, o sea, como que esos pasajes donde se sacan Ujú. esas ideas no tan contextualizados más que en la iglesia. Entonces tú tienes que extrapolarlos a todo lo otro. Y entonces yo pienso que la extrapolación, si no es consistente, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, una mujer debería someterse a su marido, aunque vamos a hablar de eso después, ¿qué importa? Y quizá un hombre que no es su marido, ni su Ujú. papá, ni nada de eso, no debería someterse, pero en verdad no. Yo creo que, por lo menos en mi forma de verlo, debería someterse a todo el mundo como igual, basado en quién sea la persona y qué relación se tenga. Ah, ¿Entiendes? Entonces ahí, pero como no es lo que cada mismo. contexto dicta cómo tú te vas a someter No es lo y mismo qué decir que tanto. tú absolutamente a todo hombre tienes que someterte. Que hay gente que diría algo así. Exacto, exacto. Bueno, sí, sí, entonces está bien, sí, así estamos de acuerdo. Eh, bueno, ya voy a empezar Dale, con dale, la, dale. con la controversial. Recientemente, en mi iglesia estábamos hablando y uno de mis pastores salta con esta idea que, hey, yo lo respeto, ese tigre, pero yo se lo digo,
Está como fuerte. La idea, pero después hablando, en verdad, yo tengo que darle puntos a su favor. Y quizá estoy un chin de acuerdo con él, pero de otra forma. Bueno, el punto es, la mujer no debe tener ninguna posición de autoridad en la En sociedad. ningún contexto. No debe ser jefa de una empresa, no debe ser directora de un colegio, no debe ser administradora de recursos humanos, no debería nada de eso. Policía, No debe ser policía, ni ni militar, presidenta, ni jefa, ni nada de eso. ni coordinadora, ni No. Su posición, ninguna posición gerencial de ningún tipo. exactamente. Sus dones naturales dados por Dios y el diseño de Dios hacia ese sexo de sumisión en toda la área de la vida y de ayuda idónea, de servicio a... Es una palabra que deberíamos hablar. Sí, yo la dije sabiendo que Sí. tú ibas a hacer ese corte. Pero, hey, está fuerte eso. Y más en o sea, en el mundo moderno feminista, en el que nosotros nos criamos ya. Sí, claro. O sea, el movimiento feminista ya tiene muchísimos años y ha ido como evolucionando en un sentido. Pero es como que es el mundo en el que yo nací y para mí es lo normal. Sí. Para alguien de hace 2000 años quizás eso sea como una loquera, pero para mí eso es como que lo más normal que una mujer esté en cualquier posición que ella quiera. Tú sabes que alguien me mandó un meme de que ¿quién gana? N.T. Wright, quizás es un poquito demasiado nerd para nuestra audiencia, pero no importa. Esto es una conversación entre Abraham y yo. N.T. Wright, entonces dice de que un caballero, un erudito, un caballero que es un erudito de la historia bíblica y del Nuevo Testamento, que como que lee el texto como si fuera del siglo I, pero le hace preguntas del siglo XXI. Versus Ligomier, The Gospel Coalition, Desiring God, pila de, ¿verdad? Grupos cristianos que son más bautistas, tradicionales, no sé qué palabra, conservadores, qué palabra ustedes le quieren poner. Y entonces la descripción era de que una balsa de modernistas leyendo el texto con una mentalidad del siglo XIX y haciéndole, con una mentalidad del siglo XVI y haciéndole preguntas del siglo XIX. O sea, solo la reforma y el evangelio de hace 20 años. Sí, Y entonces, en verdad, me dio risa porque... Este es el siglo XXI. Siglo XX. Este siglo XXI, yo creo que era el siglo XIX. Pero ¿qué importa? El punto de 100 años atrás, por lo menos. Entonces, como que cuando decimos, tú naciste en el feminismo y yo nací en el feminismo, pero la iglesia actúa como si no tuviéramos en esa época. No, es verdad. Y como que tiene una negación hacia esa situación. Y eso es interesante, ¿verdad? Como que se vive en un mundo ideal que quizá nunca existió, pero aunque sea como fue en el pasado, sí. ¿Cómo se dice? Idealiza. Ujú. Como una era dorada, donde todo era bien. Si Todo tú oyes era bien. a los gringos, los americanos, ustedes, no sé si se ofenden, si le dicen gringos, aquellos que oyen en Estados Unidos. A los americanos. Sí. Pero los conservadores principalmente Ujú. hablan como si Estados Unidos hace Cuando Bush. 50 años era una nación cristiana y todo el mundo era cristiano y los valores y la ética y no sé cuánto, y que ahora de repente la gente Todo quiere cambió. venir el woke y no sé qué y bla, bla, bla. Como que no era así. O sea, no eran cristianos, nada. Sí, iba mucha más gente a la iglesia, pero eso... Y sí, la sociedad tenía exacto, más... era más influenciada por los principios, Ujú. vamos a decir, comúnmente aceptados en el Bíblicos, cristianismo, ajá. exacto, bíblico, pero no, o sea, no es lo mismo. No. Bueno, entonces, te voy a tirar al medio ya. ¿Cuál tú crees que debería ser el rol de la mujer en la sociedad? ¿Tú crees que las mujeres pueden o sea, obviamente, bíblicamente hablando,
O Sí, no sé si porque tú en quieres. verdad, esa es como que una pregunta, si tú me la tiras, como que lo primero que viene a mi mente no es de que el contexto bíblico, quizás. Como Ujú, yo decía, eso es lo normal. Pero, entonces yo puedo ponerme a pensar ahí, como que, ok, en la Biblia, eh, no sé, ¿qué pasaje yo usaría? Porque tú puedes decir, esos versículos particulares del Nuevo Testamento, de Pablo o de Pedro, o no sé quién, hablando de la familia principalmente. O, pero yo creo que yo me vería más como inclinado a ver la historia de la Biblia completa. ujú, O sea, ve que yo veo en el patrón bíblico, donde yo encuentro mujeres eh, como que desempeñando roles en la sociedad eh, de forma muy valiosa, como lo fue Miriam o ujú. María, la hermana de Moisés, Ok. una profetisa líder de Israel. Uno de los profetas dice como que los tres, lo pone Ellos como tenían en como la un casi, triunvirato. ajá, como en la misma posición casi. Sí. Y bueno, dirige al pueblo entero en adoración. Y aparentemente escribe junto a Moisés ese poema de la canción del mar. Ujú. Eh, Tenemos personajes como Débora, Sí, obviamente, Débora. que no se puede dejar de mencionar, profetisa, jueza, o sea, No, y casi comandante líder, del ejército. exacto, líder no, quizá no del ejército para no quitar a Barak del medio, Bueno, pero Barak pero no Barak quería. básicamente dijo, si tú no Ella vas, yo fue, no voy. exacto, ella fue la que le dijo, tú tienes que ir obligado porque tú eres el hombre. Pero Exacto, ella fue más hombre que él, exacto. básicamente. Pero como que él dice que Israel entero iba a ella a pedirle, o sea, como que a Sí, que ella le juzgara. juzgara y mostrara su sabiduría y que era profetisa también. Y dice que ella estaba casada, o sea, ni siquiera era de que una mujer soltera e Oye, ¿y quién era independiente. el marido de esa tipa? Dice el nombre ahí, Es pero verdad. no se dice nada de Ese él. tipo era un mamita. Entonces, eh, otras mujeres como Hulda, Mm. que era una profetisa en los tiempos de el jovencito este, que mataron a Josía. Josías. ¿Esa no era la esposa de Isaías? Mm, mm. Hulda. Pero es verdad, Isaías tenía una profetisa también de Ajá. esposa. Pero no, Hulda fue mucho más para adelante. Ah, ok. Eh, es interesante que había muchos otros profetas que incluso escribieron libros de la Biblia en ese mismo tiempo. Ujú. Y Josías va para donde una mujer, Sí. en vez de ir como para donde Jeremías o algo Wow. así. Eh, Tiene que arrepentirse ese tal ese Josías. Josías. Wow. Y que por eso vino el exilio. Eh, y obviamente tenemos gente que desempeñaron roles súper importantes como Tamar, Ujú. de una forma extraña, Rahab, Betsabé. Es Sí. interesante que Betsabé tenía un trono al lado de Salomón. Lo dice, que Ujú. no dice mucho de qué ella hacía, Aunque en verdad, pero como que se volvió común que la reina tuviera su trono al lado del rey. sí, pero como era la reina madre. Sí. O sea, no era David que la tenía. Salomón tenía un trono para ella. Ah, Ahí al exacto, lado. porque no era su esposa, era Ujú. su mamá. Ey, Interesante. Y su mamá lo incluso manillaba. va gente que va, exacto, ella en Primer Reyes Es 1, verdad, la ella historia va y de... hace como que diligencia. Sí, sí, sí. Y como que ella juega un rol importante en que Salomón Cuando sea el que ¿cuál era quede, Amnón? El no, último. Adonías, creo. Ado- sí, Adonías fue el último, exacto. Adonías. Eh, Ajá, ajá, sí, porque Amnón fue el otro. Era Absalón y o sea, Adonías. había otro de los hijos de David, que no era Sí. Absalón, porque Absalón, Joab lo apuñaló 20.000 veces. Eh, y Colgado él de de un árbol. repente fue con Joab precisamente y Abiatar y así, ok, dije, vamos a ser los reyes, y ok. Y entonces Betsabé vete en meneo y va para donde va David y que mira, tú me juraste a mí que era Salomón, que sí, ok. Y entonces, o sea, ella se junta, es como hay dos parties, Ujú. están Natán, Sadoc y Betsabé en el partido de Salomón y están Joab, Ajá, Abiatar sí, sí. y que yo quién con Adonías. Y bueno, ella juega un rol ahí en el que Salomón que termine siendo el rey Ujú. y él le pone un trono Tú ahí a sabes ella. que eso se parece como a la historia de Jacob y Esaú, que Dios le había prometido ya que Jacob iba a ser el Exacto. rey, el, Ujú, el el superior. primogénito, ajá. Ujú.
Y entonces ellos tienen cada uno tiene su favorito. Y entonces Ajá, como que están intentando que se quede es verdad. su tigre en su sitio. Bueno, eso eh. no tiene nada que ver con el tema. Ok, entonces también está Ruth, que ella no juega de que un rol así de como grande en la sociedad, pero como que ella hace su diligencia, hace cosas, como que En resuelve. verdad, Ruth y Noemí hacen sus planes manillaron su cosa para conseguir a y su marido. consiguen sus cosas, exacto. Está Esther. O sea, es interesante que hay dos libros de la Biblia, como que los protagonistas son mujeres. Tú sabes que... Y si agregamos a Judith, por ejemplo, que es uno de los Wow, deuterocanónicos, tú no eres cristiano, tú eres católico. no, pero esa tipa es una dura. Sí. O sea, ella salvó a un pueblo del comandante general de la fuerza de un imperio invasor y hasta le mochó la cabeza, o sea, le corta la cabeza Ah, y ¿tú sabes salva quién a la sí gente. está en la Biblia? O sea, en la Biblia Ujú. protestante. Que es de la historia de Débora. Que es Jael, la que mata es al general parecido. César. Sí, es una historia muy similar a Ajá, esa. Pero te iba a decir que es interesante, ya que estamos hablando de eso de los roles, que la mayoría de esas mujeres que tú estás mencionando ahora, o sea, ujú, Ruth, ujú. Noemí, Esther, como que están en la Biblia, Rahab, eh, y su influencia es más dentro del rol que ya tenían en la sociedad en ese momento. Sí, O sea, Débora, por ejemplo, rompe esquemas, sí, porque ella era jueza, definitivamente. esa tipa era presidenta Y las profetizas. y la profetisa, por lo menos nuestros esquemas rompen. Exacto. Aparentemente no rompen el esquema del pueblo de Israel, porque había Ujú, muchas. ujú. Pero para nosotros, decir que era una profetisa, eso es una cosa fuera Sí, como del otro extraño. mundo. Pero en el caso de estas mujeres normales, como que ya Sí, tenían un rol en una sociedad que patriarcal o lo que sí, sí, sea, sí. eh, pero ella como sea buscaban su forma de influenciar Exacto. y de mover la cosa y por eso están en la Biblia, porque sin ellas no Pero hasta hubiera Sara, pasado. o sea, Sara le dice a Abraham que vote a la esclava y a su hijo, Ey, sí, el hijo de él, sí. y él hace lo que ella le dice. Y tú dirás, ok, o sea, no es que ella lo mandó, pero es como Bueno, si, es como si fuera. eh, Incluso Dios le dice, haz lo que Sara te dice. tú sabes que como ese dicho que dice la gente, dice que yo soy la cabeza, pero mi esposa es el cuello. Yo voy Exacto. para donde ella me diga. Y en verdad, todo el mundo sabe que eso es lo que pasa, es una falacia, man. Realmente, la mujer no tiene un rol de mera sumisión, eso es mentira. Todo el mundo sabe que las mujeres manillan a sus hombres, manillan su casa y tienen una influencia demasiado grande. Que es verdad que históricamente y quizás bíblicamente tienen un rol de jerarquía inferior, pudiera ser. Pero como sea, eso no las Pero tiene su detiene. razón de ser también todo eso. Sí, claro. Que es O algo que sea, yo no es solo quisiera de que, como ¿cómo hablar se después. dice? Machismo. No, 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 no. no es machismo necesariamente. Para mí, que bueno, hablando sobre eso de que te dije de mi pastor, después hablando, o sea, hablando con él, eh, le doy valor a su forma de verlo, porque él, oye, o sea, el tipo va de una vez a que las mujeres son más sentimentales, más emocionales, menos objetivas, y yo creo que nadie puede negar eso en En general. general. En general, obviamente hay mujeres que son mucho más objetivas que hombres y hombres que son muy subjetivos. Pero lo que pasa es que uno dice eso como si fuera negativo, ser subjetivo o ser emocional, cuando no lo es realmente. No, Simplemente eso funciona y ayuda en ciertas cosas, mientras que la objetividad y no sé, el estoicismo ayuda en otros contextos. ujú. Pero algo que ha hecho el feminismo moderno es que te hace pensar que esas Las cualidades características femeninas. como que son inferiores, eh, solo porque sí. ujú. Cuando no tiene que ser así, en verdad tienen un uso súper, súper bueno. Pero bueno, el punto es que en general nadie puede negar que es verdad, las mujeres son físicamente más débiles, más emocionales, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso, en general, es un perfil inferior para un líder. Sí. No, Entonces, y si lo vemos biológicamente, mm, ¿cuántos hijos la gente tenía antes? pilas. O sea, vamos a decir Jacob, tenía 13. ¿Qué se Digo, tiene? eran 4 mujeres. O sea, que quizás no es el perfecto ejemplo. Como Eh, sea.
yo iba a decir porque vamos a decir una mujer que tiene 10 hijos. O sea, eso no, eso pasaba todavía hace unos cuantos Claro. años. O sea, la generación de nuestros abuelos o bisabuelos tenían un paquetón de hijos. ¿Cuántos años tú duras teniendo que cuidar a tus niños? O sea, tú tienes que durar los 9 meses del embarazo. Pero después, si se hace lo natural, que es amamantar, Que antes no había opción. antes, exacto, antes no existía una alternativa. La gente inventaba muchísimo en los campos, lo pegaban en los animales y de todo, pero Sí, pero imagínate, se morían muchísimos niños. esa es la excepción. Pero lo normal es que la mujer amamanta a su niño por más de un año. Como Antes, 3 años, sea, como tres antes años casi. amamantaba a esos niños muchísimo. Hasta 4 yo he Y escuchado. entonces, en lo que ya ese está creciendo y comienza a caminar, tiene 2, 3 años, ¡pa! Ya, Embarazada otra exacto. vez de otro muchacho. Y vamos a decir que dure, ¿qué? 10, 15, 20 años en eso. Eh, no es porque ella sea inferior. Digo, el feminismo también ve como el hecho de quedar embarazado y Exacto. tener que cuidar a tu hijo como algo negativo. O sea, muchas veces se presenta. Pero, eh, lo cual tiene, tiene su cosa, tiene su trasfondo de por qué lo ven Claro, así. porque, bueno, lo que pasa es que eh, es Cosa como del mundo es un moderno. resentimiento, man. Es un resentimiento de que los hombres, como no tienen esa condición, nunca la han tenido, nunca la tendremos, tenemos que, eh, ¿cómo que se dice? Tenemos que excel, tenemos que Ajá. superarnos en otras áreas que por lo regular tienen que ver con lo laboral y con la provisión de la familia, porque sin eso la familia se muere. Pero yo no he visto tampoco a ningún hombre quejándose, sí lo hacen, pero no al nivel de, de las feministas, de que la relación con los hijos no es tan estrecha. Y, o, por ejemplo, siempre está el relajo de que el Día de los Padres nadie se acuerda del Día de los Padres. Y en verdad los hombres son infravalorados en el sentido familiar, Sí. pero parte de la realidad natural de la biología antes de todo el modernismo es que el hombre no estaba en su casa tanto. O sea, en comparación con la mujer que vivía ahí, tenía que cuidar a sus hijos y todo eso, Digo, no estaba. depende de la sociedad, era diferente también. O sea, sí, pero en sentido como Pero si general hablamos después de de cómo, Revolución de dónde Industrial, venimos. es diferente. Sí, sí, yo me refiero antes, o sea, En nuestro contexto. tiempo bíblico para allá y en otro contexto los últimos, o sea, qué sé yo, 50 años atrás o algo así. Sí, porque lo que yo decía la otra vez, en una sociedad agraria o agropecuaria, la familia está súper involucrada. Ujú. O sea, el papá está con los hijos Sí, claro. en un sentido porque, bueno, la cantidad de horas que se trabajan a la semana hoy en día es muchísimo más que antes. Ujú. Y tiene que ver con eso. O sea, como que, ok, tú tienes un campo, tienes animales, ¿qué tú tienes que hacer? Sí, es trabajo duro, pero tú le echas agua a la Tú planta, vives la ahí. fertilizas, que sí o qué, le das comida a los animales, pero ya tu trabajo está hecho. O Ujú. sea, como que no. Y los hijos no tienen por qué no poder estar ahí. O Exacto. sea, ya los hijos son un chisme más grande, tú los llevas contigo y están ahí. Sí, te O ayudan, es como sea, un juego también, tú hay tu empleado. más, sí, y es como, como que Y es entre el más trabajo comunitario también. hay más tiempo de ocio mientras tú estás trabajando y Ujú, exacto, es mucho más comunitario, hay muchas más relaciones, eh, pero bueno, eso es parte de la conversación, hay contextos. ujú. Entonces, yo creo que fallamos en que queremos eh, absolutizar todos los contextos y ponerlo como que lo que la Biblia dice es que los roles están siempre definidos de esa forma. Cuando en una sociedad así como la que tú dices, agraria, no hubiera sido de esa manera. O por ejemplo, me sorprende que todavía tú no lo hayas mencionado, el pasaje de la mujer virtuosa, Ah, en proverbio. la tipa se mueve Hace mucho, de todo. la tipa se mueve demasiado. O sea, toda esa gente dice bueno, lo siento, pastor amado, Mm. pero eso dice que administrar, esa tipa manillaba Sí. gente, hombres y mujeres. Y vendía Ven, propiedades de todo. la tipa era una dura, men. Y, o sea, vendía productos de ella, pero también manejaba como los siervos y aparentemente compraba y vendía propiedades y criaba a los hijos. Entonces, O sea, evidentemente esa mujer tiene una capacidad de gerencia porque ella es la gerente de su casa, ujú. que en cierto sentido sigue siendo así. Las mujeres
son la administradora de su casa. Y hay ejemplos también en el Nuevo Testamento, que yo no llegué ahí tampoco. Pero, o sea, ahí sí que se habla de mujeres, en el Nuevo Testamento. Y Jesús como que le da un Ujú. valor y una importancia como que fuera de su contexto histórico-cultural llamaba la atención. Pero tenemos mujeres en las cartas de Pablo principalmente. O sea, Jesús tenía mujeres de discípulos, lo cual es raro. Y bueno, ellas mantenían el El ministerio ministerio, le de daban Jesús. cuarto. O sea, Jesús y los apóstoles no trabajaban porque andaban de aquí para allá. Ujú. Y era un grupo de mujeres la que financiaba su ministerio, según Lucas. Y eso es interesante. Pero eso refleja el mismo Sí, patrón de la mujer virtuosa. Mujeres exacto. que tenían su marido probablemente, tenían su Sí, familia, pero ellas eran las que manejaban como Joana, que es la que se menciona como una figura de importancia, dice que su esposo era el administrador de ajá, Herodes. de Herodes, O sea, exacto. que ella tenía dinero. Pero ella usaba el dinero de su marido, aparentemente, Ajá. para mantener a Jesús y a sus discípulos. Eso llama la O atención. sea, que ella manejaba los cuartos de su marido, en Exacto. cierto sentido, Porque no de alguna creo que se lo forma. estuviera robando. Exacto. Pero también hay más mujeres que se mencionan en las cartas. Generalmente en la carta de Pablo al final, Ujú. él menciona un paquete de nombres. En Romanos yo creo que más menciona. Sí. Eh, y algo que yo he escuchado, no sé si tú lo has oído, que generalmente cuando tú escribes una carta a un grupo de personas, las que tú nombras tienden a ser las personas con figuras con posiciones de autoridad. Eso es lo que, o sea, tiene sentido. Tiene sentido. O sea, yo estoy escribiendo una carta a la iglesia y eso es siempre así. Tú escribes que, para la iglesia de tal y tal y tal. Y los pastores fulano, fulano y fulano, y tú no mencionas ni que los nombres de todo el hermano. Si mencionas el nombre de un hermano es porque algo ha hecho Claro, que que es como importante. que importante, que vale la pena como mencionar. Y hay muchísimas mujeres que se mencionan, no solo como nombres random así, sino cosas que se dicen sobre ellos, como Febe se dice que es diaconisa Ujú. y es la que lleva la carta a los romanos, lo cual eso es algo Raro. interesante. En Corintio él menciona de que los de la casa de Chloe y la iglesia que se junta en su casa. O sea que esa mujer tiene una casa donde se junta una iglesia. Y bueno, no voy a decir Sí, qué o sea, significa eso. decir que ella es Eh, pastora, por ejemplo, es una exacto. conclusión ya más allá, Sí, pero sí. por lo menos Junia, era muy importante. Junia, que dice distinguida entre los apóstoles. Ya sea que ella sea un apóstol o que los apóstoles lo tengan en La alta distinguen. estima, es un tema de súper debate. Pero como Pero, Sara, es una tipa pero muy exacto, importante. eh, muchísimas, Trifena, Trifosa, qué sé yo quién, hay un paquetón. Bueno, Priscila Claro. es alguien que se menciona muchísimo, y ni se diga de María Magdalena, eh, Y lo hemos hablado, de que María la mamá de Jesús, apuntan a que, bueno, María la mamá de Jesús, es la mamá esa es de la iglesia. exacto. Pero de Priscila y Aquila apuntan que es extraño que Priscila sea la que se menciona primero en la Ujú, mayoría de las veces que se mencionan. ujú, Porque quizá hablando, o sea, bueno, en estos días en el colegio yo estaba haciendo una historia de algo que pasó cuando yo me estaba casando y entonces les enseñé a los muchachos la invitación de mi boda y decía Carla y Mario. ¿Sabes? sí, Que todas las invitaciones de toda la boda siempre tienen a la mujer primero. el mío lo tenía al revés. Su- Oh, Dios. ¿En tu iglesia es así? Oh, no sé si, no, yo creo que no. O sea, es como que lo que la gente hace. Mm. Pero Judy lo quiso poner así. Una mujer sumisa. Una mujer sumisa a su marido. Pero es verdad, como que como la boda normalmente como Es se para la vende como mujer, un evento para la mujer claro. o de las mujeres, o incluso de la familia de la mujer. Es que son exactamente. Entonces se pone el nombre de la mujer primero. Entonces, los muchachos me estaban preguntando, pero ¿por qué dice Carla y Mario? O sea, para ellos, niños, o sea, jóvenes normales, en un contexto Ujú, normal, sin mucha cosa teológica, ellos lo vieron y dijeron, pero qué raro, porque el nombre de la mujer talante. ujú. Entonces, en verdad, es raro Y más en que esos tiempos. Priscila y Aquila, que eran los dos eran líderes de la iglesia, Ujú, que pongan a Priscila adelante, en verdad, eso es raro. ¿Qué significa eso? ¿verdad? No sé, pero de que es raro, es raro. Entonces, como, Bueno, el mejor argumento, Génesis 1:28.
¿Qué? Él dice que creó al hombre, o sea, humano, la humanidad, Ujú. creó a Adán, o sea, la humanidad a imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón Varón y y hembra lo hembra, creó. y les dio autoridad para ejercer dominio, para Ujú. multiplicarse y qué sé yo qué, sobre la creación. Ahí no se dice que es al hombre, ahí se habla como humanidad, es varón y hembra, ambos imagen de Dios. Hay gente que dice que la mujer no es imagen de Dios, Sí. eso es raro. Bueno, aquí hay un versículo ahí que lo... Sí, pero eso es un poco extraño para Muy mí. raro. De que como que la mujer es imagen del hombre, el hombre que es imagen de Dios. Muy raro eso. Eh, bueno, es raro. Pero en Génesis 1 no hay distinción. No. Es varón y hembra y los dos se fructifican y los dos reinan Ujú. en la creación y Y ya. los dos son imagen de Dios. Exacto. Y los dos fueron creados al mismo tiempo. O sea, en Sí, Génesis 1 no hay una diferencia en los dice momentos. imagen de Dios, varón y hembra. En Ya. Génesis 2 sí, pero en Génesis 1 es como toda la humanidad, Ujú. varón y hembra. Lo cual es importante. Esas son observaciones No tú puedes que... decir de que no, fructificados es a la eh, mujer. Tiene que haber alguien. hay gente, hay Tiene que haber gente, hay alguien gente en el mundo. que lo Eh, Nada, entonces tú ves eso y tú dices, cónchale, además de que Dios le dio talento a las mujeres Claro, y nadie puede negar eso. capacidades y nadie puede negar eso. Y como ya mencionamos, las mujeres hay muchas mujeres que son muy buenas en gerencia, en Ujú. administración, tienen un dote de liderazgo. Pero yo creo que el factor más importante en esta discusión, n- por eso es que la gente que dice que yo me voy para el infierno, pero lo voy a decir así y ya, porque imagínate. Yo creo que el factor más importante en la discusión de los roles, por lo menos en la sociedad, no es la Biblia, sino el mundo. La O sea, biología. no, no, las condiciones del mundo, porque biológicamente hablando, sí han habido y siempre van a existir esa serie de diferencias que hacen que la mujer tenga un rol biológico Tienda a tener y que tienda a comportarse de cierta manera. Y entonces, igual para el hombre. Pero con la tecnología y el mundo moderno, esas cosas están, no quiero decir en el pasado, porque siguen estando ahí, pero en cierto modo están en el pasado. sí, o sea, después de la revolución industrial, ya el trabajo del hombre tradicionalmente de desaparece. Ujú, La necesidad de que sea exclusivamente por el hombre. exacto. No todos los trabajos, que aún hoy en día hay trabajos que casi no hay mujeres, No, los trabajos, porque son trabajos que no lo hacen mujeres prácticamente. lo que siempre le tiran a la feminista Ajá, de por y qué que no porque el piden que los basureros vayan mujeres, vayan. hay, en algunos países seguro, aquí Está quizá no, bien, pero pero hay trabajos que tienden que ¿sabes que todavía ahora, tienen su ahora yo estoy porcentaje. viendo unos videos en YouTube? La verdad es que YouTube es una cosa rarísima, men, porque te salen unos videos que tú nunca te imaginarías que tú ibas a ver. Eh, El algoritmo Men, queriendo di consumir tu que tiempo. taladros gigantes Ajá, haciendo hoyos en la tierra, ujú. pero hoyos di que de cientos de pies, Un pozo, una para abajo, ajá, no sé qué rayo es lo que están construyendo, si son cosas de petróleo, no puede ser. sé. Pero son unos benditos taladros que una grúa de 10.000 pies de altura la La mecha del broca, taladro, la broca, ajá, lo que sea, es como del tamaño de tu cabeza, del diámetro de tu cabeza. Y entonces los tigres agarran eso, como que lo enganchan, le dan una vuelta, qué sé yo cuánto, con una cadena, no sé qué, chuc, chuc, chac, y entonces como que ujú. lo apuntan y lo entran, y entonces entonces termina, pero entonces de una vez, como que tiene una tubería, entonces zuf, y después lo cambian, y todos esos tigres llenos de tierra, de lodo, de Es suciedad, sudor. de asquerosidad, y entonces unos benditos molleros que tienen unos brazos. Y entonces ahí tú dices, obviamente, las mujeres no van a No, trabajar en eso, porque no pueden. Eh, pero ya esos trabajos son es muy escaso. O sea, la mayoría de trabajo que la mayoría de gente hace, lo puede hacer un cualquier hombre gente. tanto como una mujer, ¿Sí? porque no hace falta Tú y yo, por ejemplo, ¿a qué nos hemos dedicado? a dar clase. Da clases. Todos mujeres. Es interesante que antes todos los profesores eran varones, Sí.
pero a medida que se le ha dado oportunidad de educación a las mujeres, Ujú. entonces comenzaron a desplazar a los hombres, no solo en educación. Es interesante que estadísticamente hay más mujeres que hombres en las universidades Sí, hoy en ahora día. mismo, ajá. Más de 50, o sea, yo creo que llega hasta casi 60, 60, 40. 40. Sí, Y yo he escuchado cuidado, esa proporción. o sea, hay más mujeres preparándose y más mujeres en posiciones o sea, laborales que antes eran en mayoría hombres Ujú, y ahora muchísimas mujeres en posiciones gerenciales, muchísimas mujeres líderes, jefas, dueñas de empresas, ujú. que eso era algo antes no visto en lo absoluto. Y tú dirás, bueno, ¿y el asunto de los hijos? Bueno, hay cambios grandes que se han dado Exacto. en la sociedad Muy importante. en relación a eso. Que los cristianos, por lo regular, no cuestionan, por lo menos los protestantes. Yo creo que Sí, ya hemos hablado de eso, de los sí, anticonceptivos. sí. Eh, Eh, bueno, la revolución sexual con eso de los anticonceptivos fue algo grandísimo. Pero el hecho de que ya la gente casi no tiene hijos, si acaso tiene uno o dos, ujú, pero y va creciendo la cantidad de personas que no quiere tener hijos en lo absoluto. Otra estadística que yo vi, oí mencionar el otro día, es que la cantidad de adultos entre 20 y 40 ujú. que no está casado eh, Altísima. está altísima comparado con otros tiempos. En los tiempos de antes, todo el mundo se A los casaba de 15. 20 y pico, exacto, a tanto de los 20, pero normalmente ya para los 20 y pico, o sea, era difícil que alguien llegara a los 30 sin Ujú, casarse. Pero ahora la gente llega hasta 40 y cuidado, sin casarse sí. y no solo porque no encuentra, Porque como no pasa quieren. mucho en las iglesias, Sí, que no, como que no no encuentran interesa. con quién, sino como que no le interesa en lo absoluto. Ujú, Eh, entonces, es un cambio grande. sí, Los que sí tienen hijos, bueno, existe la fórmula, por ejemplo, ya la mujer no, muchas mujeres no amamantan. Hay algunas, como que últimamente ha vuelto como a popularidad de que sí. la leche materna es lo mejor Ajá, ajá. y a buscar forma de que se le dé la leche materna y los extractores, que algo que no existía tampoco antes. Sí. O sea, tú no podías extraer la leche y guardarla en un lugar De que en seguro el para freezer. poder dársela después. Eso no existía. Pero lo que se hacía, o fórmula, o ya sea guardándole la leche, cualquier otra gente lo puede cuidar. Ujú, Se le paga a alguien que lo cuide o un familiar, no sé cuánto. O sea, ya la mujer no tiene que quedarse en la casa por los hijos. ujú. El embarazo entero se trabaja casi y ya te dan una licencia de maternidad y tú vuelves. Otra vez te inserta. Y de Sí, hecho, no te pueden despedir en lo que exacto, la ley dura te protege. embarazada. Y entonces, también, como que las mujeres pueden perseguir sus pasiones también ahora. O sea, sus pasiones profesionales. Antes, la única pasión que podía perseguir una mujer era tener hijos, porque eso es lo que iba a pasar. Ujú. Pero ya con todos estos cambios científicos, tecnológicos y médicos, una mujer puede decidir desde sus 18 años, que sale del colegio, que, bueno, esa es otra, ya van al colegio las mujeres, antes no. Exacto. Eso es Eh, importantísimo. porque los cristianos no se oponen a la educación femenina. No, Pero eh, entonces, ¿cuál es el punto de es un educar a las poco mujeres irónico a veces. si al final no pueden usarlo, esa educación? Entonces, salen del colegio y entonces no se van a casar de una vez. Ahí No. pueden elegir una carrera. Y entonces salen de la universidad, quizás para casarse pronto, quizás no, en lo que consiguen un novio o en lo Mm, que se casan, Sí, van a porque trabajar hay personas que creen que la mujer, o sea, basado como en estos contextos, es raro, porque la Biblia no habla de eso, pero como que creen que desde que la mujer tiene hijos ya tiene que dejar de trabajar obligados. y dedicarse a su familia por completo, o ya cuando los niños entren a colegio, escuela o algo así, Ujú. ahí pueden como trabajar part-time, pero que cuando los hijos estén en la casa, la mujer esté ahí. Eh, es así, es algo casi, si tú no haces eso, tú estás En pecado, claro. en pecado y dudando de la generosidad y provisión del Señor, o yo no sé. Pero es algo válido. Y mujeres criadas en contextos así, generalmente, ¿qué carrera estudian? Educación, Educación, psicología, psicología, eh, medicina alguna, que es rarísimo porque los pero médicos no para ser tienen vida, enfermera, pero las enfermeras y médicos tienen vida ninguno. no. Pero, bueno, y es muy raro en gente criada en esos contextos, que estudia de que ingeniería Ujú. o alguna otra cosa Y diferente. tú puedes decir que tiene que ver con los gustos
que Claro, generalmente tienen las mujeres, y es claro. verdad. Pero realmente no podemos tapar el sol con un dedo. Si, si ya existe la libertad, Ujú. deja que elijan. Pero Sí. entonces, ya que existe la libertad, se están condicionando a las mujeres a que Si tú la elijan crías con la carrera, mente de que exacto, cuando de que que tú te críen. vas a casar y vas a tener una familia y tú tienes que dedicarte a tu familia, tú planeas tu vida en esa dirección. Ujú. Ahora, yo no creo, por ejemplo, eso de dejar a los hijos, estar en la casa, o sea, y también con eso de no tener hijos y que se casan tarde la gente, Ujú. porque quizá parecería que estamos siendo súper seculares y nada. No, yo estoy hablando de Pero estadística, eso es lo que pasa en el mundo Ujú. actual. Ahora, que bíblicamente hablando, uno, yo creo que es bueno casarse joven, Claro. que es bueno, ¿verdad? No todo el mundo puede conseguir una pareja, pero la mayoría de gente la va a conseguir. Y quizás eso esté cambiando ahora mismo por cómo va el mundo, Sí. pero en sentido general y históricamente y por quizá biología debería de ser que la mayoría de gente consiga una pareja. Ujú. Quizá hay otros fenómenos psicológicos y sociales que están influyendo en que eso no suceda y son cosas que podríamos ver como algo negativo, quizá. Eh, pero en sentido general, es bueno que la gente se case temprano, que tenga hijos, que formen una familia y cuando eso pasa, uno de los dos tiene que, por lo menos uno de los dos tiene que dedicarle un poquito más de tiempo a los hijos, porque si todo el mundo trabaja hasta las 6 de la tarde, mejor no tengan hijos. Bueno, lo estamos viendo. O sea, Exacto, se ve de exacto. que, Y es malo. o sea, una guardería que tú llevas al niño a las 7 de la mañana y lo buscas a las 5 de la tarde, pasan más tiempo ahí que en tu casa. Exacto. Eso Porque es un cuando estás en tu problema. casa duermen, que 10 horas. O sea, que el tiempo que están contigo es 3 horas muy contigo. chiquito. Exacto. En el caso de nosotros, nosotros luchamos con eso, en verdad. Porque no queremos que Nicolás se la pase en una guardería o se la pase en un Ujú. colegio. Pero tampoco nos podemos dar el lujo de que no De esté en una dejarla guardería o en estar. un colegio, porque necesitamos dinero para vivir. Y entonces con Carla hemos visto cuáles serían las opciones. Ujú. Y en verdad estamos súper felices con que los dos trabajamos hasta las 2 de la tarde y después estamos libres para venir a la Exacto. casa. Que algo que la gran mayoría de gente no puede No, conseguir. no. Por lo regular, la mujer puede conseguirlo y el hombre entonces tiene que trabajar su horario Ujú. normal, que es volviendo al mismo punto inicial. Porque, n- naturalmente hablando, la mujer es la que se ve más inclinada por deseo voluntarioso propio y también por biología a cuidar y estar Ujú. más en la casa. Entonces, eso es algo que en la sociedad se va a ver reflejado. Tú y yo siempre hemos hecho la anécdota de que en nuestro trabajo nos han dicho que somos los mejores profesores porque no salimos embarazados. Ajá. O sea, los hombres son confiables, señores. O sea, un hombre nunca Depende, te va a pues. llegar de bueno, o sea, en cuanto Eh, a y biología y también no hemos hablado de menstruación. eso iba a decir. Ah, ok. No solamente de que salí embarazada y voy a tener que coger una licencia de 4 meses, 5 meses, sino que un día la mujer llega con la menstruación y le duele todo el cuerpo, el vientre, qué sé yo cuánto, y no puede trabajar, se va para su casa. O se la pasa en el trabajo, pero adolorida. O simplemente ese día pide un permiso porque no se siente bien. O mil cosas. Las mujeres tienen un cuerpo mucho más fluctuante que el de los hombres. Sí. Entonces, eso hace que laboralmente sean un poquito más inestables y menos confiables. Ujú. Y aparte de que eventualmente van a embarazarse, dar a luz, y muchas optan por cuidar a su familia, lo cual está bien. Entonces, las empresas no le conviene simplemente. Y uno pudiera decir, es el patriarcado o eso es el machismo, pero Es es objetivo. objetivo. Sí. Y volvemos a lo mismo. Por lo regular, la objetividad ayuda a tomar decisiones que te dan más dinero, porque Exacto. el mundo funciona de cierta manera. Entonces, no es para decir que las mujeres deben de ser iguales que los hombres en todos los sentidos, pero tampoco es para decir que somos completamente diferentes, porque ya el mundo ha cambiado. Ya somos muy, muy, muy parecidos. Ujú. En Y, cuanto a ese aspecto. ujú, de la- y no sé, o sea, la Biblia no existe Un vacío. en un vacío hermético que no está en contacto con la realidad.
la realidad en la cual la Biblia fue escrita en ese momento es completamente diferente Y a la que bueno, vivimos ahora. la Biblia se fue escribiendo a lo largo de un periodo de tiempo largo. Y tú ves como en un Sí. sentido se va adaptando a su momento. eh, o en un sentido no, o sea, se nota. Ujú. Tanto así que incluso, controversial, en la, Warning. en la ley de Éxodo y Levítico, el contexto de que ellos están en tiendas de Ujú. camino a la tierra prometida. Pero en Deuteronomio, que es el discurso que da y la ley que da Moisés antes de que ellos entren a la tierra, algunas de las leyes cambian Está modificada, ligeramente. sí. O sea, se repiten, pero con variaciones, porque ya el contexto no es de tienda, sino de un lugar Ujú. fijo. Entonces ahí tú mismo ves la ley de la Torah, que para mucha gente es como que Perpetua, invariable y sí. perpetua, como Moisés la cambia en el mismo, La adapta. la adapta, en la misma Torah. Exacto. Entonces, tú me vas a decir que ya después de ahí, vamos a decir que en un contexto de exilio y en el que no hay templo, todo cambió. Los judíos de hoy en día que siguen adheriéndose al judaísmo no pueden pretender vivir bajo la Torah 100% porque es Claro. imposible. Ya en el contexto Completamente actual imposible. no existen muchísimas de las cosas que existían en ese momento. Ujú. Entonces, por ejemplo, de que no se casen con los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas hoy en día? O sea, tiene que buscar el pedigrí a la gente de hace 4000 años. ¿Quién es amonita? ¿Quién es filisteo? ¿Quién es? Todito, Tú y no todo por allá, sabes porque nada. todo el mundo está mezclado. Todo el mundo está- Hay mil gente que dice de que no, que mi familia viene, es turca, son Ah, árabes, que sé yo cuánto. Aquí hay muchísima gente así, sí, de fuñito, entonces, no te puedes casar con no, ellos. es raro. Eso es rarísimo. Entonces, hay un contexto, hay un tiempo, y la Ujú. cosa van, el mundo va cambiando. Entonces, eh, Y eso no le quita, porque lo que la gente le da miedo es que uno le quite autoridad y de o... que, pues no hay que hacerle caso a la Biblia. Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es que queremos aplicarla de la mejor manera, queremos entenderla bien y queremos ver cómo ella cómo transforma nuestras vidas, Ujú. pero nuestras vidas, no la vida de la gente de hace 100 Mi años. tatarabuelo. O sea, no tiene sentido que pretender que la Biblia se aplique igual o hasta cierto modo se interprete igual que hace 200 años, que hace 500 años. Es imposible. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, las ideologías han avanzado. Algunas cosas son peores, es verdad, Sí, pero muchas, otras son mejores. definitivamente. Entonces tenemos que coger y dejar. Y Un ejemplo es la medicina, la mortandad. O sea, la gente antes se moría jovencito. sí, O sea, la expectativa de vida fácilmente estaba en los 50, 60, qué sé yo. Y ahora más o menos, tuve 40 muchísimas, años. hasta menos, exacto. Y tuve gente llegando a más de 90 y 100. Eso era rarísimo antes. ¿Y qué tú haces en esos últimos 30 años de tu vida? Antes la gente no llegaba ahí, Exacto. ahora hay que resolver, no sé. Eh, exacto, y eso de tener menos hijos, son cosas naturales que, de Pero que nuevo, también son cosas que pasan por default. Es algo en de la biología sociedad, también. exacto. No. O sea, si tú tienes un ecosistema con una población, vamos a decir el lago Enriquillo, que tiene cocodrilo, la población al principio crece Va a explotar, sí. exponencialmente, pero llega un punto en que ya hay un factor limitante que Ujú, no aguanta una población más grande de ahí. exacto. Y ellos comienzan a tener menos hijos, o sea, O se como mueren que más se o mueren, sí. o sea, llega como un equilibrio en que ya la población casi no crece. Ujú, La humanidad en un sentido no ha llegado a ese punto límite, sino que no, sigue creciendo drásticamente, pero ya la gente está como estimando que va a haber un punto en que se va como a ujú, estabilizar, porque es así, que funciona. O sea, tú te adaptas a lo que tu ambiente te permita exacto. tener. Y eso pasa naturalmente. En No los es, pueblos la gente no tiene más es hijos que en la ciudad, porque se porque, puede. exacto, en la Ujú, ciudad, la vida de ciudad no da para tú tener tantos hijos ya, en los tiempos de nosotros. Pero en los pueblos sí. Y sí. entonces tú ves esa disparidad. Iba a decir que es algo natural, porque tampoco es que el discurso de eugenesia, ¿cómo Ah, es? no, claro. Como que la población mundial va a acabar con el mundo, no es eso, simplemente naturalmente. Eso pasa, no hay que estar No, abortando y no hay nadie que te lo ni nada de dice. eso, nadie te lo dice, simplemente eso ocurre y ya. Entonces, si eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que va a ocurrir.
de forma natural, sin pecado, sin maldad y sin una agenda 2030 que quiera acabar con el mundo. Entonces, simplemente vamos a ver cómo podemos adaptarnos y nuestra forma de ver el mundo a cómo el mundo es. Y Ujú. entonces vamos a ver cómo A podemos vivir la utilizar Biblia los mejor. principios que encontramos en la Biblia y los mandatos y leyes, etcétera, no en el contexto de los tiempos de Jesús, porque no vivimos en ese contexto, ni en los contextos de la Reforma, ni de los 1900, como tú decías, sino en el 2023, donde Exacto. vivimos. ¿Cómo luce vivir como la Biblia dice en el 2023? Entonces, Y también, para terminar, cada quien toma sus decisiones independientes. Algo que yo veo que afecta bastante toda esta discusión de roles y de la mujer en la sociedad y todo eso, es que, como estaba diciendo esta mañana en el colegio, hay gente que quiere hacer blanket statements. ujú, O sea, quieren decir como que, esto es lo que es, esto es lo que la Biblia dice, hay que hacerlo así el y cien por ya, ciento de las veces y ya. No hay, no hay eh, contexto, no no hay importa el contexto. nada, nada. O sea, eso es así, Un punto. ejemplo sencillo de eso es como que, si una mujer no usa una falda por debajo de la rodilla, está siendo inmodesta, está en pecado. Exacto. Eh, es un blanket statement. Ese es un ejemplo de eso que María está diciendo. Que hay gente que son así, absolutistas. Tú tienes que hacer esto y si no, tú estás en pecado. No estás haciendo bien. Exacto. Entonces la gente pudiera pensar como que, nosotros estamos motivando a que las mujeres toditos trabajen, no se enfoquen en su casa, no quieran tener muchos hijos, no quieran ser mujeres tradicionales, como se diría, Ujú, y no sigan los roles de género que están en la Biblia. No, no estamos diciendo eso, evidentemente. Ni siquiera estamos diciendo nada similar a eso, ujú, pero sí estamos diciendo que el mundo está diferente y que las mujeres quizás pueden trabajar porque estamos aquí. ujú. Ahora, si una mujer quiere, como hay muchas que quieren casarse y dedicarse a su familia, No hay nítido, problema con eso, exacto. perfecto. Pero que no sea algo que tú obligues a la gente a hacer. A Exactamente. menos que tú encuentres que la Biblia absolutamente eso es lo que Bueno, sí, sí. quiere que uno haga. En ese caso, sí, Claro, porque ya. el cristiano hay cosas en las que no importa la cultura y sociedad y contexto, cómo avanza, hay cosas que la Biblia dice no, es que no, Exacto. o que sí, es que sí. Habría que el punto de esta conversación sería motivar a conversaciones entre cristianos promedio y también líderes de iglesia a ver si realmente esas declaraciones bíblicas sobre la masculinidad, feminidad de los roles son cosas que son absolutas y no deberían cambiar sin importar nada, ni un chin, porque tampoco estamos Ujú, diciendo que deberían cambiar demasiado, solo un poco. O si realmente hay lugar para cambio. Si no hay lugar para cambio, pues nada, esas personas van a seguir su camino. ujú, Pero eh, yo pienso que hay lugar para cambio. ujú. Un chin, No, por lo claro. menos. Mínimamente, aunque sea un chin. Aunque la biología va a seguir siendo así, eso nunca va a cambiar. Y por Sí. eso vamos a seguir tendiendo hacia esa Ujú, eh, como estructura que nunca va. Yo no pienso que eso desaparezca nunca. Aunque sí. las feministas se vuelvan 10.000 ola, yo creo que eso no va a cambiar demasiado. Para la supervivencia de la raza humana no puede dejar de, bueno, Exacto. a menos que creen ya los bebés de laboratorio, que ya, Como la pero como que necesitan un vientre. no, no, Eh, y esta especie de lagartija, que todas son hembras y se sí, y se los duplican huevos, entre sí. ellas. Son clones toditos. Si eso pasa con la humanidad, bueno, nos fuimos. Exacto. Bueno, todas serían mujeres. Ya no necesitan el hombre. Se le dio su sueño. Ya. Bueno. eh, hay un tema que no hablamos, que es el de la soltería. O sea, yo mencioné de lo de que hay menos gente casada, pero que no todas las mujeres se van a casar. O algo grandísimo también, que es la menopausia. Sí, son unos años súper difíciles, como que casi nadie habla de eso o sabe de eso. Pero después de que ya pasa y ya como que uno vuelve las mujeres Normaliza. vuelven y se normalizan, ya ellas Son hombres. no son hombres, pero en verdad, casi todo ese factor biológico y de no sé cuánto que estamos hablando, ya no está. Ujú. Y entonces, normalmente es un periodo súper difícil por muchísimas razones.
si se junta con de que nido vacío, Sí. y qué sé yo ¿Sabes que cuánto. ahí es que muchas mujeres se vuelven misioneras? Sí, Porque ya no tienen nada que hacer y le pero dan para allá. fue Eso es interesante. heavy. Y que en la Biblia se habla de ancianos y ancianas, y uno normalmente lo ve como un rol y no algo de edad, sobre todo por Ujú. ese pasaje de Timoteo, Sí, de nadie tenga un poco tu juventud y qué sé yo. Pero eso de anciano y anciana, ese término se usa por una razón. claro. Y, y algo que yo he visto en mi misma vida, a medida que yo soy más viejo, yo me encuentro mayor capacitado para aconsejar a otra gente, entender otras personas, como tener una perspectiva Más amplia, más, más. exacto, Ujú. mejor. Y me imagino ya un viejo que ha vivido de todo y Claro. escuchado y visto de todo, tiene muchísimo más experiencia. Claro, si no se centra en que no, porque en mis tiempos, yo qué decir, no, que vive en el presente, de poder ayudar a la generación siguiente Ujú. a crecer, como ser una figura paterna o materna, no solo en tu familia, sino también en tu comunidad, en tu iglesia, etcétera. Sí. Sí, eso también es un rol válido. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Si les gustó lo que hicimos, pueden compartirlo en sus redes sociales, por donde sea, o hablando simplemente sobre el tema con otros. Eso es una forma de tú- sacarle el valor completo a este Al podcast. No podcast. solo escucharlo, sino también tener este tipo de conversaciones con otros cristianos promedios, o tus pastores también. "Mire, yo oí esta gente Todos hablando tigres. de esto. ¿Qué tú crees, pastor? O lo que sea. Eh, Ujú. y bueno, si aparte de ese apoyo que nos puede dar el podcast, quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y eh, a todos los que hacen de este podcast parte de su rutina semanal, gracias. Gracias a los Patreons que tenemos también, que son al final. Y la próxima estaremos hablando más sobre este tema del rol de la mujer en la familia o la iglesia o la sociedad, etc. Entonces, será hasta la próxima. Adiós.